Historia. La Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales y culturales que conectaba el este y el oeste, facilitando el intercambio de bienes, ideas, tecnología y cultura entre diferentes civilizaciones. Esta ruta no era una sola carretera, sino una red compleja de caminos que atravesaban Asia Central, el Medio Oriente y llegaban hasta Europa y África del Norte. El nombre, Ruta de la Seda, se originó debido a la lucrativa seda china, uno de los productos más importantes y codiciados que se comerciaban a lo largo de estas rutas. A lo largo de la Ruta de la Seda, se intercambiaban una variedad de bienes, incluyendo seda, especias, metales preciosos, piedras preciosas, perfumes, textiles, papel, cerámica y tecnologías como la pólvora y la impresión. Además de bienes materiales, las ideas filosóficas, religiosas y culturales también se difundieron a través de estas rutas, dando lugar a un rico intercambio cultural. La Ruta de la Seda se desarrolló en diferentes periodos de la historia, desde al menos el siglo II a.C. hasta el siglo XV. Se extendía desde Chang'an, hoy Xi'an, en China hacia el oeste, pasando por regiones como Asia Central, Persia, el Medio Oriente y llegando hasta el Mediterráneo Oriental y Europa. Varias rutas se ramificaban desde la ruta principal, creando una red compleja que abarcaba miles de kilómetros. Las caravanas de camellos eran el medio de transporte más común a lo largo de estas rutas, ya que los camellos eran capaces de resistir largas distancias y condiciones climáticas adversas del desierto. Además, se establecieron ciudades y estaciones de caravanas a lo largo de la Ruta de la Seda para proporcionar refugio, alimentos y agua a los comerciantes y viajeros. El intercambio a lo largo de la Ruta de la Seda no solo se limitaba a bienes materiales, sino que también llevaba consigo la propagación de religiones como el budismo, el cristianismo, el zoroastrismo e, eventualmente, el islam. Además, las obras literarias y filosóficas, así como los avances científicos y tecnológicos, se difundieron de una civilización a otra, enriqueciendo el conocimiento humano en diversas áreas. El declive de la Ruta de la Seda comenzó en el siglo XV con el descubrimiento de rutas marítimas que conectaban directamente a Europa y Asia, lo que redujo la dependencia del comercio terrestre. Sin embargo, la importancia histórica y cultural de la Ruta de la Seda perdura en la actualidad y sigue siendo un símbolo de la interconexión global y el intercambio cultural a lo largo de la historia. A pesar de que las rutas marítimas reemplazaron en gran medida la importancia económica de la Ruta de la Seda, su legado sigue vivo en muchos aspectos. 1. Cultural y culturalmente, la Ruta de la Seda jugó un papel crucial en la difusión de la cultura, las artes y las ideas. Con el intercambio de conocimientos y religiones, se fomentó la tolerancia y el entendimiento entre diferentes culturas y civilizaciones. Además, las ciudades a lo largo de la Ruta de la Seda se convirtieron en centros de intercambio cultural, donde se desarrollaron arquitectura, literatura y artesanía únicas y diversas. 2. Diplomacia y relaciones internacionales. La Ruta de la Seda también facilitó la diplomacia y las relaciones internacionales entre los imperios y reinos a lo largo de su extensión. Los gobiernos a lo largo de estas rutas fomentaron la paz y la cooperación para asegurar el flujo continuo de bienes y conocimientos. 3. Desarrollo científico y tecnológico. Junto con los bienes y las ideas, se transmitieron avances científicos y tecnológicos a lo largo de la Ruta de la Seda. La brújula magnética, la pólvora y la impresión, por ejemplo, son algunos de los inventos chinos que se difundieron hacia Occidente a través de estas rutas. 4. Patrimonio UNESCO. Varias secciones de la antigua Ruta de la Seda han sido designadas como sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconociendo su importancia histórica y cultural. Estos sitios incluyen ciudades antiguas, fortificaciones, templos y caravasares que sirvieron como puntos clave en las rutas comerciales. 5. Revitalización contemporánea. En tiempos modernos, algunos países a lo largo de la antigua Ruta de la Seda han estado trabajando en iniciativas para revitalizar y preservar esta herencia histórica. Esto incluye el desarrollo del turismo cultural para preservar monumentos antiguos y promover la comprensión intercultural. 6. Intercambio académico. La Ruta de la Seda sigue siendo un área de interés para académicos y arqueólogos. Las excavaciones y las investigaciones en sitios a lo largo de estas rutas siguen arrojando nueva luz sobre la historia antigua y el intercambio cultural entre las civilizaciones. China desempeñó un papel central en la Ruta de la Seda y fue fundamental para el desarrollo y la prosperidad de esta antigua red de rutas comerciales. La importancia de China en la Ruta de la Seda puede destacarse de las siguientes maneras. 1. Producción de seda. China era el principal productor de seda en el mundo antiguo. La seda era un producto altamente valorado y codiciado en las civilizaciones de Occidente y Medio Oriente.
La producción y exportación de seda china a lo largo de la ruta de la seda no solo contribuyeron significativamente a la economía china, sino que también promovieron el comercio y el intercambio cultural a larga distancia. 2. Introducción de nuevas tecnologías. China fue pionera en la fabricación de papel, la impresión y la fabricación de porcelana, tecnologías que se difundieron a lo largo de la ruta de la seda y tuvieron un impacto duradero en las civilizaciones que las adoptaron. El papel, en particular, revolucionó la forma en que la información se almacenaba y se compartía, facilitando la difusión del conocimiento y la comunicación. 3. Desarrollo de la ruta terrestre y marítima. China estaba ubicada en una posición geográfica estratégica, actuando como un punto de partida tanto para la ruta de la seda terrestre como para las rutas marítimas a través del Océano Índico. Las rutas terrestres se ramificaban desde China hacia Asia Central, el Medio Oriente y Europa, mientras que las rutas marítimas conectaban los puertos chinos con países de Asia del Sur, el sudeste asiático, África y Europa. 4. Cultura y religión. Además de bienes materiales, China también exportó su cultura y religiones a lo largo de la ruta de la seda. El budismo, que se originó en la India pero fue ampliamente adoptado en China, se propagó a través de estas rutas comerciales, llevando consigo ideas filosóficas y religiosas que influyeron en las sociedades a lo largo de la ruta. 5. Establecimiento de ciudades comerciales. En varias ciudades a lo largo de la ruta de la seda, especialmente en la región occidental de China, se establecieron prósperas ciudades comerciales y caravanserais para acomodar a los comerciantes y viajeros que transitaban por la ruta. Estas ciudades se convirtieron en centros de intercambio cultural y comercial, impulsando la economía y la innovación. La importancia de China en la ruta de la seda radica en su capacidad para producir bienes altamente demandados, su contribución tecnológica, su ubicación geográfica estratégica y su papel como intermediario cultural y religioso. La participación activa de China en la ruta de la seda contribuyó en gran medida a la interconexión global y al intercambio multicultural que caracterizó a esta red histórica de rutas comerciales.